llena de vida. Son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra. Eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Mucha bendición y paz para todos. Si puede, saludar a las personas que tiene a su alrededor, dé la bienvenida. Bienvenidos a nuestra iglesia Ancla de Vida. Nos llena de mucha alegría que nos acompañes en esta mañana. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos. ¿Y cuántos estamos anclados en Cristo? Amén. Pueden tomar asiento los que están aún de pie. Muchas bendiciones. Hoy deseo comenzar con la introducción de una nueva serie. Hoy va a ser la introducción. Y la serie lleva como título Viendo a Cristo Glorioso. Pero hoy vamos a hablar sobre un texto que se encuentra en 2 de Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. En el capítulo 3 vamos a estar estudiando desde el versículo 1 al versículo 18. Y en este texto, Pablo habla de la característica de una iglesia para que sea carta de Cristo, lo cual es fundamental y esencial para la vida cristiana. Porque ver a Cristo glorioso lo marca todo. Por eso mi oración a través de este mensaje es que todos puedan ver la gloria de Cristo y por medio de esa visión ser transformados por Él. Amén. Para ello quiero que me acompañes a leer 2 de Corintios 3, versículo 1. Vamos a leerlos todos juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de ustedes? Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos los hombres. Es evidente que ustedes son cartas de Cristo, expedida por nosotros, pero escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones humanos. Esta confianza tenemos delante de Dios por medio de Cristo, y no que seamos suficientes en nosotros mismos, como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene ¿de quién? De Dios. Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no el de letras, sino del Espíritu, hermanos. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado en letras sobre piedras, vino con gloria, tantos que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de desvanecer, ¿cómo no será con mayor gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación era con gloria, ¿cuánto más abunda en gloria el ministerio de justificación? Pues lo que había sido glorioso no es glorioso en comparación con esta excelente gloria. Y luego dice: porque si lo que se desvaneciera por medio de gloria, ¿cuánto más excede en gloria lo que permanece? Así que teniendo tal esperanza actuamos con mucha confianza, no como Moisés, quien ponía un velo sobre su cara para que los hijos de Israel no se fijaran en él, de lo que se estaba desvaneciendo. Sin embargo, sus mentes fueron endurecidas, pues hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el mismo velo sigue puesto.
porque solo en Cristo es quitado. Aún hasta el día de hoy, cada vez que leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Hoy quiero compartir un mensaje dentro de la serie Viendo a Cristo Glorioso, un mensaje que lleva como título Una iglesia que es carta de Cristo. Quiero que lo digamos todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Una iglesia que es carta de Cristo. ¿Alguna vez habías escuchado eso? Algunos seguramente lo escucharon algo así. Recuerden que somos cartas de Cristo, leídas por los hombres. Y somos cartas leídas por los hombres, y por eso debemos vivir siempre intachable, irreprensible. Seguramente de esa forma, porque es una frase que normalmente a veces los cristianos usan. Somos cartas leídas por todos los hombres. La pregunta es, ¿qué quiere decir Pablo con eso? Que fue quien escribió esta carta. Quiero que primero, imagina que tú eres una carta. Piensa por un momento. Tú eres una carta, pero una carta escrita por Dios. Amén. Y esa carta ha sido enviada al mundo. Y tu vida es como un mensaje que Dios quiere transmitir a todos los que nos rodean. De tal manera, siendo que tú eres una carta escrita por Dios, enviada al mundo, Dios te ha enviado para llevar ese mensaje. Y tu vida debe por ende reflejar el amor, la gracia, la verdad de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo puede ser una carta viva? Piensa en una carta que fue escrita a mano. Cada palabra, cada frase, cada detalle importante tiene un propósito. Del mismo modo, cada aspecto de nuestra vida debe reflejar a Dios. Tu carácter, ¿cuántos dicen amén? Tus acciones, tus palabras, tus decisiones, todo debe ser una representación fiel de lo que Dios ha hecho en tu vida. Así como una carta escrita a mano puede ser leída y entendida por aquellos que la reciben, tu vida debe ser un testimonio claro y comprensible del amor y la verdad de Dios. Además, una carta escrita a mano puede ser leída una y otra vez. Tu vida debe ser un testimonio constante y duradero. No solo debes mostrar el mensaje de Dios en algunos momentos específicos, sino que debes vivir de tal manera que todas las personas que te rodeen puedan ver y experimentar la presencia de Dios en ti en todo momento. Quiero que vayamos a 2 de Corintios 3, desde el versículo 1. Pablo dice algo muy interesante con lo cual comienza la carta. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 1. Pablo dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes? ¿O de recomendación de ustedes? Aquí Pablo les está diciendo a la iglesia de Corinto, le está diciendo: ¿es necesario que alguna carta de presentación?
Habían falsos maestros que se habían introducido y habían puesto en tela de juicio el ministerio de Pablo, llevando a que algunos cuestionaran a Pablo y la validez de su ministerio. Entonces Pablo dice, ¿es necesario que yo les traiga alguna carta de recomendación? ¿Por qué Pablo dice esto? No es que él esté en contra de las cartas de recomendación, sino sobre todo porque él había fundado esta iglesia y porque él había sido el padre que los había engendrado a ellos en el evangelio. Entonces él les está diciendo, tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de ustedes. Ahora mira lo que dice en el versículo 2. Nuestras cartas son ustedes. Pablo dice, ¿ustedes quieren mis cartas? Mis cartas son ustedes, pero escritas en nuestros corazones. Me encanta estas palabras de Pablo, porque es una forma muy poética de decirlo, muy dulce y muy genuino, como alguien que los ama sincera y genuinamente. Porque Pablo más adelante en la misma carta dice que él estaba dispuesto a dar su vida por amor a ellos, lo cual también me parece maravilloso, porque creo que el verdadero amor del evangelio no es un amor superficial, es un amor sincero. Es como cuando alguien hace la pregunta, ¿quién pone más en el desayuno? ¿La gallina o el cerdo? ¿La gallina que pone el huevo o el cerdo que pone el tocino? La tocineta. ¿Quién puso más, hermano? ¿Quién puso más? La gallina puso el huevo, pero el cerdo puso su vida. Y en el evangelio, Pablo lo expresó su amor por ellos hasta el punto de dar su vida entera por ellos. Por eso él le dice, nuestras cartas de mi ministerio son ustedes, escritas, ¿dónde dice Pablo? En nuestros corazones. Pero me gusta esto, conocidas y leídas por todos los hombres. Y eso lo entendemos porque cuando hemos escuchado la frase somos cartas de Cristo, entendemos eso. Entendemos que nuestra vida debe ser conocida y leída por todos los hombres de tal manera que su vida refleje a Dios, que su vida refleje a Cristo. ¿Todas las personas son cartas de Cristo? No. Y voy a hacer una aclaratoria. Por ejemplo, ¿quiénes son cartas de Cristo? Todos aquellos cristianos que han sido engendrados por Dios, de todas las épocas y de todas las congregaciones. De esta iglesia local llamada Ancla de Vida, Dios tiene su remanente. Me gustaría que sean todos, pero no todos son. Porque ¿quiénes son verdaderamente? Aquellos que son verdaderamente hermanos, los que han conocido a Dios, los que han nacido de nuevo, los que han sido alcanzados por la gracia de Dios, en cuyas vidas mora el Espíritu Santo y que reflejan el carácter de Cristo. Por ende, estos son cartas de Cristo, lo cual las personas cuando los ven en su vida pueden leer y pueden llegar a conocer a Dios por su vida, por su testimonio, por su manera de reflejar a Cristo en cada situación y en cada acto y en cada momento de su día y de su vida. No es aquel que tenga una Biblia, no es aquel que tenga una jerga cristiana como
gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. Eso lo puede tener cualquiera. No, una carta de Cristo es aquella vida que verdaderamente refleja al Señor, en cuya vida mora Dios. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino aquellos que verdaderamente, genuinamente hacen la voluntad de Dios. Aquellos que han sido alcanzados por su gracia, como se lo dijo Jesús a Nicodemo: de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Solo aquellos que han nacido de nuevo son aquellos que pueden ver el reino de Dios, son aquellos que pueden ver a Cristo glorioso. Entonces, carta de Cristo es que su vida entera refleja al Señor. Obviamente todos estamos siendo transformados todos los días a la imagen de Cristo, pero estoy hablando de cristianos genuinos, no alguien que aparente ser, porque alguien puede aparentarlo. Vuelvo y repito, me he visto de cierta manera, puedo tomar la Biblia y puedo poner una cara de cierta piedad. Ay, qué humilde, wow. Cualquiera puede aparentar, pero serlo, eso es obra de Dios, hermanos. Eso es la gracia del Señor. Esa es la obra de Dios. Alguien puede hacer algo por un tiempo, pero tarde o temprano se manifestará lo que es. Así pasa con el trigo y la cizaña. El Señor dijo: déjalos. Luego en la siega se separará el trigo de la cizaña. Entonces, cartas de Cristo es que soy leído. Y ojo, soy igual en todas partes. Soy igual aquí, en el trabajo, en mi hogar, en la calle. No es que aparento o simulo ser otro. Cartas conocidas y leídas por todos los hombres. Ayer estuve en la tarde con Agdías, Jeremías, mi esposo, y estuvimos compartiendo. Pasamos un día muy especial, hermoso, uno de los mejores días que hemos tenido. Agdías me decía al final del día: papá, estoy muy feliz por todo lo que hicimos. Y lo que hice fue dedicarle más tiempo de calidad, realmente. Jugar con él, ponerme con él, invitar a otro amiguito a jugar, dedicarle tiempo. Pero siempre le hablo del Señor. En una de las conversaciones que tuvimos en el día le dije: menos mal que estoy siendo cada día transformado a la imagen de Cristo y que estoy creciendo en el carácter de Cristo, le digo yo. Es decir, por la manera como había reaccionado ante cierta situación. Y Agdías me dijo: bueno, más o menos. Y yo me le quedé mirando así como que, y empezó a reírse a carcajadas. Pero después me dijo: no, tienes razón. Estamos creciendo todos los días por la gracia de Dios. Y estamos llamados a reflejar ese carácter de Cristo. Ya mi hijo tiene 8 años y se va a dar cuenta de cualquier cosa. Por eso escribimos en la sala, en una pizarra que tenemos, una frase o un escrito de que en esta casa o en este hogar habita Dios y está presente en cada una de nuestras conversaciones. Huésped invisible de nuestro hogar y presente en cada una de nuestras conversaciones. Huésped invisible de nuestra mesa y siempre presente en todas nuestras conversaciones. Es una forma, hermanos, de recordar cada día que en todo lo que hagamos o en todo lo que hacemos, Él debe estar presente. Y aparte de la frase corandeo, que significa vivir en la presencia de Dios,
bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Entonces, estamos llamados, mis queridos hermanos, a hacer cartas verdaderamente de Cristo. Y estamos llamados a seguir creciendo cada día en ese carácter de Cristo. Y creo que eso es algo que todos nosotros debemos meditar, debemos reflexionar y debemos preguntarnos, ¿verdaderamente mi vida refleja que soy carta de Cristo? Ahora vamos a entender qué quiere decir Pablo con esto. Ya se los estoy introduciendo. Verso 3. Siendo manifiesto, es más, me gusta la Nueva Versión Internacional como dice este versículo. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, dice Pablo, escrito no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Y aquí quiero hacerles una pregunta. ¿En qué estaba pensando Pablo cuando escribió este versículo inspirado por el Espíritu Santo? ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué Pablo dice, es evidente que ustedes son cartas de Cristo, expedida por nosotros, pero él dice, escrita no con tinta en tablas de piedra, sino por el Espíritu del Dios viviente en tablas de carne, en los corazones? ¿En qué creen ustedes que estaba pensando Pablo? Los oigo. ¿Algún valiente? ¿En qué estaba pensando? En los mandamientos. Porque si nos vamos a Éxodo 24:12, mire lo que estaba hablando, lo que Pablo estaba acotando. Vamos a leerlo en la Reina Valera. Dice, entonces Jehová le dijo a Moisés, sube a mi monte, al monte, y espera allá. Y te daré, ¿qué dice? Las tablas de ¿qué? De piedra. Y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Las dos tablas de la ley en piedras, en una de las tablas habían 4 mandamientos centrados en Dios y los otros 6 mandamientos en la otra tabla para un total de 10, pero los otros 6 se centran en el prójimo. Por eso el resumen de los 10 mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Volvamos entonces a 2 de Corintios 3. Entonces Pablo aquí está diciendo, ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, pero que no está escrita con tinta en tabla de piedra, sino que el Espíritu del Dios viviente las escribió en tablas de carne, es decir, en sus corazones. Hermanos, quien es carta de Cristo es porque Dios ha hecho su obra en esa persona. No es algo de apariencia, no es algo externo, es una obra interna que Dios hizo en esa persona. Y eso es el nuevo nacimiento, eso es el nuevo pacto. Vamos a ver algunos textos del Antiguo Testamento. Jeremías 31:33, por ejemplo. Tomen en cuenta todas estas citas. Le dice Dios al pueblo de Israel: pero este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. ¿Cuál pacto? El nuevo pacto. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré ¿dónde? No, dígalo fuerte, ¿en dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán
por pueblo. Vamos a ver otro texto. Ezequiel 11:19. Y yo les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón ¿de qué? De piedra, de en medio de su carne. Y les daré un corazón ¿de qué? De carne. Versículo 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Vamos a otro texto. Ezequiel 36:26. Les daré un corazón nuevo. Esto es el nuevo pacto. Por eso, hermano, mire, como dice el dicho, así el mono se vista de seda, mono se queda. Alguien se puede vestir como cristiano, hablar como cristiano, usar las palabras que usan los cristianos, escuchar la música que escuchan los cristianos, tener la jerga de cristiano, pero eso no lo hace ser cristiano. Alguien puede leer la Biblia y eso no lo hace ser cristiano. Alguien puede orar y eso no lo hace ser cristiano. Alguien puede ofrendar y eso no lo hace ser cristiano. Alguien puede cantar una canción y eso no lo hace ser cristiano. Lo que lo hará verdaderamente cristiano es esta obra. Es la obra del nuevo nacimiento, donde Dios hace una operación en su corazón. Porque el que es del Señor permanecerá en él, pero el que no, tarde o temprano lo manifestará. ¿Cuántos están captando la palabra, hermanos? Versículo 27. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que ustedes anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Jesús dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Hermano, esta es la obra del Señor. Volvamos a 2 de Corintios 3. Ahora voy a saltar al 6, pero luego me regreso una vez más. Volvamos al 6. 2 de Corintios 3, versículo 6. Aquí viene una pregunta. ¿Qué caracteriza a una iglesia para que sea carta de Cristo? La primera respuesta es que esa iglesia sea pastoreada por un ministro del nuevo pacto. Y eso no lo digo yo, lo dice Pablo. En la Reina Valera, mira cómo lo dice el apóstol, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ya va. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, Pablo está diciendo que la iglesia, que es carta de Cristo, es pastoreada por un ministro del nuevo pacto. Y luego hace una comparación, no el de la letra. ¿A qué se refiere con el de la letra? A la ley de las obras del antiguo pacto, sino del espíritu, el que el espíritu escribe en las tablas del corazón. Antiguo pacto, nuevo pacto. Antiguo pacto, el pacto de Dios con la nación étnica de Israel. Nuevo pacto, el pacto de Dios, el pacto eterno con la Israel de Dios. ¿Y cuál es la Israel de Dios? Conformada por judíos y gentiles en Cristo. Gloria a Dios. Ya voy a desarrollar el punto. Por aquí viene uno de los versículos más tergiversados del Nuevo Testamento. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y mucha gente utiliza ese versículo para decir, no estudies mucho la Biblia, porque si le estudias mucho te vuelves loco, dicen uno. Y hay otros que dicen, no la estudias mucho, porque la letra mata.
mas el Espíritu vivifica. Pero es que Pablo no está hablando de eso. Pablo no está hablando de conocimiento. Cuando Pablo se refiere a que la letra mata, es que la ley de las obras del antiguo pacto no puede darle en sí mismo vida a nadie. Y ya le voy a explicar por qué. A nadie. A nadie. Dice Santiago 2:14, si puede vamos a colocarlo. Santiago capítulo 2, versículo 14. Disculpen. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, toda, pero ofendiere en cuanto, en un punto, en un solo punto, ¿qué hace? ¿Se hace culpable de qué? De todo. Ahora vámonos a Gálatas 3:10. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escrito en el libro de la ley para hacerla. ¿Sabe qué dice ese texto? Santiago dice que si tú cumples toda la ley, pero te faltaste solo en un punto, te hiciste transgresor de toda, violaste toda la ley. Y Pablo a los Gálatas le dice, maldito todo aquel que no cumpla con todo lo que está escrito en el libro de la ley. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Dios nos encerró a todos bajo ¿qué? Bajo pecado. Y como nos encerró a todos bajo pecado, nos colocó a todos bajo maldición. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura. Vámonos a Gálatas 3:21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, cosa que no puede, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Verso 22. Mas la Escritura lo encerró todo ¿qué? Todo bajo pecado. ¿Por qué? Para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a todos los creyentes. ¿Por qué Dios encerró en la Escritura todo bajo pecado? Se los voy a explicar. Imagínense que alguien va a leer la Biblia y le voy a decir cómo no la debe leer. Primero, leyó la Biblia y después que terminó de leerla, qué bien me siento. Me siento bien porque he cumplido con Dios. Igual, cada domingo, no, yo voy a la iglesia porque primero voy a cumplir con Dios y ya cumplí con Dios. Entonces, leo la Biblia como para justificarme a mí mismo. Esa no es la manera correcta de leer la Biblia. Entonces alguien dirá, ¿y cómo se debe leer? Ya se los voy a explicar. Cuando yo leo la Biblia, hermanos, yo me voy a comenzar a dar cuenta de que soy pecador. Porque ¿cómo yo sé que mentir es pecado? Porque la Escritura lo dice. ¿Cómo sé que fornicar es malo? Porque la Escritura lo dice. ¿Cómo sé que hablar mal de otro es malo? Porque la Escritura lo dice. Entonces la Biblia, la Escritura, cuando yo la leo,
me hace ver pecador, me hace ver miserable. Si Pablo dijo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de corrupción? Si el mismo apóstol Pablo, que vio el tercer cielo, cosas que nadie ha visto, oyó cosas que nadie ha oído, dijo, miserable de mí, ¿qué queda para nosotros? Si alguien lee la escritura y se cree mejor, no ha entendido la escritura. Esa es la actitud de los fariseos. El fariseo se sentía que era cumplidor, mientras que el publicano solo decía, sé propicio de mí que soy pecador. Y dice que el fariseo no fue justificado delante de Dios, pero el publicano sí. Entonces, ¿qué hace la escritura? Volvamos y sigamos leyendo. La escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a nosotros los creyentes. Verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados ¿bajo qué? Bajo la ley, bajo la letra. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ¿qué? En la Nueva Versión Internacional dice nuestro tutor, nuestra guía encargado. ¿Encargado de qué? De conducirnos a Cristo. ¿Para qué? Para que seamos justificados por la fe. En otras palabras, cada vez que yo leo la Biblia, yo debo darme cuenta de dos cosas. De cuán glorioso es nuestro Dios, de cuán santo, santo, santo es, y de cuán pecador soy yo. Y entonces, al darme cuenta de lo pecador que soy, voy a clamar a Él y decir, Señor, sálvame, ten misericordia de mí. Entonces la ley ha cumplido su propósito. Me hace ver mi condición para que yo me dé cuenta de que necesito un Salvador. Y es cuando Cristo viene a mi vida precisamente para salvarme. ¡Aleluya! Recuerde que la escritura dice, Salmos 14, Romanos 3:10 dice, no hay ni uno solo justo. No hay ni uno bueno. Un día se le acercó un moralista a Jesús. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Mira la pregunta tan presuntuosa. ¿Qué tengo que hacer yo? Casi que cuánto hay que pagar. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Sabías que solo hay uno bueno? Dios. La pregunta es, ¿me reconoces como Dios o como un maestro? Jesús dijo que solo hay uno bueno, Dios, no más. En otra ocasión, Jesús dijo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, todo el que busca, halla, y todo el que llama, se le abrirá. Y luego dijo, ¿qué clase de padre que si su hijo le pide pan le da una piedra? O si le pide huevo le da un escorpión, o si le pide pescado le da una serpiente. Si ustedes, siendo malos, le dan lo mejor a sus hijos, cuánto más nuestro Padre, que es bueno, le dará todas las cosas a quien se los pida. Gloria a Dios. Pero mira cómo Jesús nos llamó. Si ustedes siendo malos. ¿Cómo nos llamó el Señor? Malos. Pero ¿qué hace la ley? Nos hace ver, dígalo, malos.
pecadores. Si alguien va a la iglesia y ay, me sentí tan bien. Hermanos, a usted no le predicaron el evangelio. No sé de qué te hablarían. Porque cuando la palabra es expuesta, ella te va a confrontar. Pero te va a confrontarte para que puedas arrepentirte. Y precisamente para que creas. Y para que puedas clamar a un Salvador que se nos ha dado, que es Cristo Jesús. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Volvamos a 2 de Corintios 3. Estamos en el versículo 6. Entonces, una iglesia que es carta de Cristo es pastoreada por un pastor que es ministro de un nuevo pacto. Aquí lo dice, servidor de un nuevo pacto. Entonces dice, no de letra, sino de ¿qué? Del espíritu, porque la letra mata. Volvamos al versículo 3 y voy a correr un poco más. Es evidente que ustedes son carta de Cristo, no escrita con tinta, sino por el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino ¿dónde? En el corazón. Versículo 4. Y esta es la confianza que tenemos delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es que nosotros nos creamos competentes por nosotros mismos, sabiendo que nuestra capacidad viene ¿de quién? Verso 6. Él nos ha hecho ministros de un nuevo pacto, no el de la letra, no el que predica la ley de las obras, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Verso 7. Ahora mira la comparación que usa Pablo. El de la letra, el que fue dado por piedras a Moisés en el monte Sinaí por Dios, Pablo lo llama el ministerio que causaba muerte. ¿Por qué Pablo dice esas palabras tan fuertes? Lo que está diciendo Pablo es que por ese ministerio nadie puede recibir vida. Porque el justo no vive por cumplir las obras. El justo vive por la fe. El ministerio que causaba muerte. El que estaba grabado con letras. A ver, léalo conmigo. El que estaba grabado en letras. En piedra. Pero Pablo dice algo. Ese fue glorioso. Ah, pero tuvo gloria. Sí. Pablo dice, fue glorioso porque los israelitas, eso se encuentra en Éxodo. Le voy a dar la cita porque no me va a dar chance de desarrollarlo. Éxodo 34, 29 al 35. Dice que cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las tablas, el rostro de Moisés era de gloria y que era como un sol, de tal manera que los israelitas no podían ver el rostro de Moisés. Por lo cual Moisés se tuvo que colocar un velo. Y dice, el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés, debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Una de las razones por la cual Dios permitió que no lo vieran era porque era una gloria que iba a pasar. Se estaba extinguiendo. Porque había una gloria que tenía que venir y que iba a permanecer. No la del rostro glorioso de Moisés, sino la del rostro glorioso de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, versículo 8. Pues bien, si aquel ministerio, el de las piedras, el de muerte, fue así, glorioso, ¿no será todavía más glorioso
el ministerio del Espíritu, el que Dios escribe su ley en nuestros corazones? Versículo 9. Si es glorioso el ministerio de muerte que trae condenación, mira cómo lo llama Pablo ahora, el ministerio de condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae justicia? En la Reina Valera, mira cómo Pablo lo llama, el ministerio de justificación. Por eso, si una iglesia no predica que la justificación es por la fe, no predica la santificación progresiva, no predica que la salvación es por gracia, no predica de la glorificación, no predica del nuevo nacimiento que viene y que también la persona debe arrepentirse y recibir perdón de pecados, entonces tienes que huir de esa iglesia, porque no están predicando el ministerio de justificación que da vida. Entonces, ¿qué predica ese ministro? Bueno, si pudiéramos llamarlo ministro, seguramente algunos están predicando condenación, legalismo, religiosidad. Y eso es tan fácil. Imagínense que nada más, escuchen esto. Tienen que ser buenos esposos, tienen que ayunar, tienen que orar, tienen que diezmar, tienen que guardar el reposo, tienen que evangelizar, y tienen que traer gente, y tienen que. Como que si eso en sí mismo te va a salvar. No, hermanos. La tarea de un ministro del nuevo pacto es presentar a Cristo. Punto. Si las personas logran ver a Cristo, y la persona cree, y la persona se arrepiente, y la persona entonces se convierte al Señor, recibe vida, el nuevo nacimiento, la persona es salva. Eso es lo que nos corresponde. Una persona que ha nacido de nuevo, esa misma persona va a querer congregarse. Esa misma persona va a querer orar. Esa misma persona va a querer estudiar la palabra. Esa misma persona va a querer ofrendar, y va a ofrendar con liberalidad porque está agradecido por lo que Dios ha hecho en él. Esa persona va a querer decirle a todos: vengan, reciban lo que yo recibí, por causa de la gracia de Dios que ha operado en ellos. Usted dirá esto, ¿y por qué esto es tan importante? Jesús lo dijo. Miren esto. En Mateo 6, Jesús criticó y rechazó categóricamente a los que oraban, a los que ayunaban y a los que ofrendaban. Cuando oren, ustedes oran para ser vistos por todos. ¡Hipócritas! Imagínense, ¿no? Jesús atacó a los que oraban, pero que oraban para ser vistos por los hombres. Hipócritas. A los que ayunan, desnudan sus caras para ser vistos por todos con una cara de piedad. Hipócritas. Ya recibieron su recompensa, ser vistos por los hombres. Cuando ofrendan, atención, voy a ofrendar, miren todos. Hipócritas. Jesús atacó todas estas prácticas, pero que las estaban haciendo de una forma religiosa, legalista, llena de hipocresía. Esa era la actitud farisaica. Si tú enseñas eso, eso no trae libertad, eso lo que trae es esclavitud. Imagínate que tú criaste un hijo en el cristianismo, pero de esa manera. No hagas, no. Y no estoy diciendo que seas liberal, para nada. Pero el hijo lo que va a pensar es: ya quiero cumplir la mayoría de edad, irme de la casa y hacer lo que me da la gana. Aunque en su casa lo cumpla. Aunque externamente está cumpliendo, externamente está obedeciendo,
¿Ustedes creen que esa es una verdadera obediencia? No, porque la verdadera obediencia viene ¿de dónde? Del corazón. Entonces, pastor, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que hagan lo que le da la gana? Tampoco. Pero usted tiene que presentarle a Cristo, enseñarle la palabra y orar para que Dios les abra el corazón y sus ojos. Porque hoy tienen un velo, pero la oración es que un día ese velo caiga y que puedan ver a Cristo glorioso y que por amor a Cristo digan: quiero vivir ahora para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Y eso me pasa en la iglesia. Hay hermanos que van a distintos ritmos. Y a veces uno quiere que algunos vayan más rápido. Pero me lo recuerdo, Marcel, Dios trata con cada uno. No es en tu tiempo, es en el tiempo del Señor. Mi tarea no es coaccionar a nadie. Es presentar a Cristo. Que sea una ofrenda verdaderamente agradable de cada quien para con Dios. Porque alguien lo puede estar haciendo, pero ¿cuántas veces lo pueden estar haciendo para agradar al hombre? Y no para agradar verdaderamente a Dios. Entonces, ¿en cuántos lugares se puede estar predicando el ministerio de condenación y no el ministerio de justificación? ¿Y qué enseña el ministerio de justificación? Que nosotros somos salvos no por hacer y cumplir las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús que me justifica. En otras palabras, que la justicia que Dios pide, porque esta es otra cosa, Dios es un Dios santo, 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 y no cualquiera se va a acercar a Dios. Ay, sí, recíbeme porque llegué yo. No, Él es santo, santo, santo. En Él no habita nada inmundo. La pregunta es: ¿cómo puedo yo ser admitido delante de Dios? Entonces ahí es donde viene la obra redentora de Cristo, hermanos. Aquellos que no son justificados por la fe jamás estarán en la presencia de Dios. En otras palabras, la justificación es que la justicia que Dios demanda para que alguien esté en su presencia y pueda disfrutar de Él, Él ha otorgado esa gracia gratuitamente solo por la fe en Cristo Jesús. Eso es la justificación por la fe. ¡Aleluya! Pero eso es una gracia, y ya le voy a demostrar por qué es una gracia. Versículo 10. Porque el ministerio de Moisés, el de las obras, el de la letra que mata, fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Mira los superlativos que usa Pablo, versículo 11. Porque si lo que perece, lo de Moisés, tuvo gloria, ¿cuánto más glorioso será lo que sí permanece? Verso 12. Así que teniendo tal esperanza en el Señor, usamos con mucha más franqueza y osadía, dice Pablo. Y no como Moisés, que ponía su velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que pronto iba a ser abolido, porque esa ley de esa letra, ese ministerio de condenación iba a ser abolido. Versículo 14. Pero aquí es donde viene el otro aspecto, hermanos. Pero el entendimiento de ellos se embotó, se endureció, se cegó. Porque hasta el día de hoy, muchos israelitas, cuando leen el antiguo pacto, lo siguen leyendo con el mismo velo. Y por eso no ven a Cristo. Y hoy en día hay un movimiento que sigue haciendo daño. El que Pablo denunció a los Gálatas, el de las raíces hebreas, el de los judaizantes, donde vuelven a llevar a la gente al ministerio de condenación y de muerte. Para ellos es más glorioso guardar el día sábado que ver a Cristo. No, para Cristo no, el sábado. Si no guardas el sábado, es una locura y un absurdo.
Para ellos, la comida, no comer cerdo, es más glorioso que el fruto del Espíritu Santo, que es amor, justicia y paz. Cuando el mismo Pablo dijo que el reino de Dios no consiste en comida y en bebida. Hoy muchos israelitas, como lo dice Pablo, leen el antiguo pacto así, con el velo. Pero en muchos movimientos evangélicos, porque no pudiera ni siquiera decir iglesia, te enseñan más del ministerio de condenación y de muerte que a Cristo. No ven a Cristo, no enseñan el evangelio de la gracia, no predican el evangelio. Te enseñan un sinnúmero de puntos o normas que tienes que hacer y cumplir, pero no te predican el evangelio. ¿Por qué? Porque tienen ¿qué? Un velo. Cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo, no descubierto, el cual solamente alguien puede quitar ese velo. ¿Qué dice ahí? ¿Quién lo quita? Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto Dios les está hablando en esta mañana, hermanos? Por eso Pablo dice que los verdaderos israelitas, la Israel de Dios, son los que son engendrados por la fe en Cristo, hermano. Es más, en el versículo 6, capítulo 9 de Romanos 9:6, mire lo que Pablo dice. Romanos 9:6. No que la palabra de Dios ha fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Volvamos al 6. En la Nueva Versión Internacional, ¿cómo dice? Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Porque ¿quiénes son la Israel de Dios? Judíos y gentiles unidos en Cristo Jesús. Pero Jesús le dijo, ustedes rechazaron la piedra angular del templo. En pocas palabras, aquellos israelitas que tienen ese velo, ellos mismos se golpearon con Cristo mismo, lo cual termina en su propia destrucción. Por eso ver a Cristo es lo más glorioso que puede haber. Vamos a la etapa conclusiva, volvamos a 2 de Corintios 3. Donde nos quedamos, y vamos en el versículo 14. Por eso la mente se embotó, de modo que hoy en día tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Verso 15. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, ¿qué tienen en el corazón? Léalo conmigo, dígalo de nuevo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, tienen un velo que lo cubre ¿qué? El corazón. ¿Quién puede quitar ese velo? Cristo. Versículo 16. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, ¿qué pasó con ese velo? Le es quitado. Verso 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. El Señor del antiguo pacto es el Espíritu, el que escribe su ley en las tablas de nuestro corazón. Y donde está el Espíritu del Señor, dice Pablo, allí hay libertad. Mire, hoy en día es tan terrible esto que alguien llega a la iglesia y lo primero que pregunta es, ¿aquí hay algún departamento de psicología? Hay que decirle, vaya a centros de psicología. Somos una iglesia
Pero eso se ha metido tanto que hoy la gente lo ve normal. Lo ve normal. Y combinan psicología con cristianismo. Otros, nueva era con cristianismo. Un ejemplo de nueva era con cristianismo. Decláralo y se te materializará. Hermano, eso no es cristianismo. Por eso hoy la gente llega preguntando, ¿y aquí no dan terapias? En vez de decir, vengo porque me arrepiento, porque soy pecador y necesito ayuda, necesito ser salvado, necesito que me prediquen a Cristo. Un predicador que no predica a Cristo creó un salvoconducto donde los está mandando todos al infierno, porque prefirió botar la Biblia y quedarse con libros de humanismo. Lo mismo que escribía Nietzsche cuando hablaba de que Dios había muerto. En otras palabras, no necesitamos la Biblia, no necesitamos a Dios, necesitamos al hombre, al superhombre. Eso es triste y lamentable, hermanos. Y el pueblo perece por falta de conocimiento. Lo mismo sucede cuando ya un predicador no presenta el evangelio. Y no presenta, porque lo que verdaderamente te va a dar libertad es la obra del Señor. Porque donde está el Espíritu, allí hay libertad. Estaba hablando con un pastor y el pastor me dijo, mi hermana fue a una iglesia con su esposo, estaban en crisis y se restauró su matrimonio. Gloria a Dios, qué bueno, me alegré tanto. Es decir que ya son creyentes. No sé. Ya va. ¿Cómo que no sabes? No sé si se convirtieron. Pero no me dijiste que se restauraron. Bueno, se restauró el matrimonio, pero no se convirtieron. Entonces la pregunta lógica es, entonces, ¿qué fue lo que los restauró? Si no fue Cristo, fue herramientas humanas. Hermanos, el día de mañana ellos siguen siendo esclavos, hoy siguen siendo esclavos, mañana siguen esclavos, pasado mañana siguen siendo esclavos. Porque Jesús dijo, el que permanece en mi palabra será verdaderamente mi discípulo, conocerá la verdad y la verdad los hará libres. Hasta que no conozca a Cristo, no será libre. En otras palabras, ¿qué fue lo que le hicieron? Méteme esto en una agüita y vamos a ponerle un pañito húmedo al matrimonio. Un pañito húmedo. Un paliativo. Hermanos, aquí no estamos para darle paliativos a nadie. Aquí estamos para presentar a Cristo. Que las personas reciban libertad, que las personas conozcan a Dios. No son fórmulas de hombre. Versículo 18, y con esto ya voy terminando. Así todos nosotros. Vamos a ver en la Reina Valera. Mire, por eso uno tiene que chequear distintas versiones y ir a algunos textos originales para tener la mejor traducción. Mira cómo lo dice la Reina Valera. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta. La pregunta es, ¿quién tenía la cara cubierta? ¿Quién tenía la cara cubierta? Moisés. Pero ahora dice Pablo, mirando a cara descubierta, como a un espejo. ¿A quién? La gloria de Cristo, es decir, el rostro glorioso de Cristo. Esa imagen es la que nos va a transformar de gloria en gloria en la imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que hace que un cristiano sea transformado? Que yo cada día vaya a Él en oración y a su palabra, y día a día yo vea a Cristo resplandecer en mi vida. Que mis ojos se iluminen al ver a Cristo. Y al ver a Cristo cada día, eso me va a transformar
a la imagen de Él. Y me voy a parecer cada día más a Él. Cuando alguien se ve a un espejo y lo hace todo el tiempo y a cada momento, es un narcisista. Porque busca verse a sí mismo. Si tú vas a la Biblia solo para verte a ti mismo, ese no es el propósito. El propósito es que yo vaya a la Escritura y vea a Cristo. Y eso solo sucede cuando el velo es quitado. Y al verlo voy a ser transformado. Culmino con una cita que todos los domingos lo predico. Número 6:24. Alguien dirá, pero pastor, si lo predique todos los domingos, ¿para qué lo voy a mencionar hoy otra vez? Bueno, para que comprendamos de qué se trata. ¿Cómo terminamos cada domingo? Hermanos, levanten sus manos, como Aarón se despedía, ¿verdad? Cuando Aarón bendecía al pueblo. Jehová te bendiga y te guarde, versículo 25. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Hermanos, que vean a Cristo glorioso. Esa es la mayor bendición de todas. Que vean a Dios en su gloria. Que vean la gloria de Cristo. Porque eso los va a transformar. Amén. Si es así, entonces eres una carta de Cristo. Esta es la introducción. La próxima semana desarrollaremos todo el Evangelio de Juan con un solo propósito: viendo a Cristo glorioso. Vamos a estar de pie, vamos a darle gracias a Dios. Y la canción que vamos a alabar habla de eso. Mis ojos pongo en ti. Tu gloria es ver a Cristo glorioso. ¿Qué es lo que te va a transformar? Ver a Cristo glorioso. Que cada día Cristo se haga más hermoso para ti. Que cada día tú prefieras a Cristo más que cualquier otra cosa. ¿Qué es el pecado? El pecado es rechazar a Cristo glorioso y eterno por una satisfacción temporal. ¿Qué es la pornografía? Es rechazar el placer que produce Cristo por un momento de satisfacción fuera de Cristo. ¿Qué es la avaricia? Es buscar la satisfacción en el dinero y no en Cristo glorioso. ¿Qué es? ¿Por qué alguien miente? La pregunta es ¿por qué miente, no? Porque quiere quedar bien él. Entonces para ti tu reconocimiento produce más satisfacción que el reconocimiento glorioso de Cristo. Todo pecado es robar la gloria de Cristo. Por eso cuando alguien ve a Cristo glorioso, va a preferir a Cristo antes que cualquier otra cosa. Porque el que ve a Cristo glorioso ya no quiere pecar. Quiere a Cristo y quiere más de Cristo. Todo es temporal, Cristo es eterno. Oro para que veas a Cristo glorioso. Para que Cristo sea tu satisfacción, tu mayor deseo, tu mayor anhelo, lo que más deseas. Pero todos los días hay cosas que compiten en nuestro corazón con Cristo. Cosas temporales que son efímeras y pasajeras. ¿Qué tal si hoy derribamos todos esos ídolos de nuestros corazones? Voy a hacerle esa invitación: derriba ese ídolo. Vamos a derribar esos ídolos. ¿Cuál es el ídolo?
¿Cuál es el ídolo que le ha estado robando la gloria a Cristo en tu vida? ¿Qué es aquello que te roba tiempo, que te roba energía? Porque si no se lo estás dando a Cristo, ¿a qué se lo estás dando? ¿O a quién se lo estás dando? Vamos a cantar y alabar a Dios. Esta canción, hermanos, de hoy es providencial. Estaba en la agenda de Dios con el mensaje del día de hoy. Vamos a cantar todo al Señor. Pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tu mirada en el monte, verás su justicia y favor. En aquella cruz se entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti.
senda de vida. Son tus promesas que me guían y firme estaré.